presenta wowmx.tv. Audiencia, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da mucho gusto de que nos estén sintonizando vía internet desde www.wowmx.tv. Y bueno, en este lunes 12 de julio, que además es Día del Abogado, les mandamos un fuerte abrazo a las y los abogados de todo México. Pues vamos a tener una entrevista muy buena porque vamos a hablar de la reivindicación de los pueblos indígenas en México. Por supuesto, un tema pues realmente vasto, que es imposible que en esta hora podamos pues acotar muchísimos temas, pero vamos a tratar de sintetizar, vamos a tratar de hablar de lo más relevante, y para ello pues tenemos una gente que es sumamente experta, una gente que ya tiene muchos años y mucha trayectoria dentro de este tema, que además actualmente pues está como diputado electo en la entidad federativa de Guerrero. Me refiero a nuestro compañero Macedonio Mendoza. ¿Cómo estás, mi querido Macedonio? Muy buenas tardes. Carol, muy buenas tardes. Primero agradezco este espacio que se nos permite para poder hablar del tema tan importante, tú lo has dicho, el tema de los pueblos indígenas. De verdad, pocas oportunidades hemos tenido de hablar sobre este gran tema de una población tan importante en nuestro país. Oye, pues al contrario, de verdad, muchísimas gracias, porque sabemos siempre, nosotros siempre decimos aquí en Hilando Contextos que muchos de los políticos antes de que sean como con cargos importantes siempre nos buscan, y ya que están en los cargos importantes ya se desaparecen, y tú has sido uno de los que inmediatamente que nosotros te buscamos nos hiciste favor de decir que sí. Entonces de verdad te agradezco mucho, y además decirle pues a nuestra audiencia que como cada lunes pues tenemos nuestras cápsulas famosísimas, que es el Cine Minuto que nos manda el profesor investigador Carlos Saldaña, junto con la Cineteca Nacional y él, que es de la UAM Coajimalpa. También tenemos nuestra cápsula literaria con nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. Por supuesto, también tenemos nuestra cápsula viajera, nada más y nada menos que con nuestro queridísimo Bruno Funch. También, por último, tenemos nuestra cápsula académica que nos manda la doctora Judy Domínguez desde el Colmex. Entonces, querido Macedonio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te van a encantar todas nuestras cápsulas. Y bueno, a mí la primera pregunta que me gustaría hacerte, compañero Macedonio, es: cuéntanos de la trayectoria. ¿Cómo es que tú estás inmiscuido en este tema tan importante que es impulsar los derechos de los pueblos indígenas? Y además, ¿cómo es que tú llegaste a la política? Porque no es fácil, ¿no? Ahí te vemos con un distintivo del gobierno actual, que es el gobierno de Morena. Entonces, platícanos un poco de tu trayectoria, por favor, y cómo es que tú decidiste entrarle a este tema de los derechos de los pueblos indígenas. Pues Carol, mira, te debo de pues decir a ti y a la audiencia, me debo de presentar. Tú lo has dicho, Macedonio Mendoza. Yo soy originario de el municipio de Metlatono, de aquí del estado de Guerrero, un municipio que se ha considerado uno de los municipios más pobres del país y de América Latina, ¿no? Ya después de que se hizo la separación del municipio, se conformó el municipio de Cochuapa, que era parte del municipio de Metlatono. Pues entonces nosotros quedamos en segundo lugar, ¿no? Como de los más pobres. Y yo soy indígena hablante de la lengua Tunzavi, que significa la lengua de la lluvia. Y pues por ahí tiene que ver el punto, la razón del por qué estamos participando en esta cuestión sobre los derechos de nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios
formalmente tenemos reconocimiento constitucional a partir del año 2001. Antes no. Habíamos sido considerados como parte ya, o sea, sin mencionarnos, los pueblos originarios que habíamos dado la batalla en la independencia, en la reforma, en la constitución, pero que en la Convención de Aguascalientes no fuimos considerados para el gran pacto nacional que era la Constitución de 1917. Y así fue hasta que en el año de 1994, ustedes saben, conocen del tema de la rebelión de los indígenas zapatistas que decían aquí estos indígenas que no tenemos derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al pan. A partir de allí se generó y se logró colocar en el debate nacional el tema de la situación en la que vivían los pueblos indígenas y la reivindicación de sus derechos. En 1994 y ya en 1996, obligado el gobierno de México, pues se tuvo que sentar a platicar y a generar este espacio de concordia y pacificación que en 1996 se realizó el Acuerdo de San Andrés Larraín, donde los indígenas pedíamos ser considerados y de estar en la Constitución Federal, en donde se nos garantizaran nuestros derechos. Y en el 2001, ya con el gobierno de Vicente Fox, que había había dicho que iba a ser el gobierno del cambio, entonces en el 2001, junto con la participación del Congreso de la Unión, se logró establecer en el artículo 2 de la Constitución Federal el reconocimiento de los pueblos indígenas, y que ahora México, después de pues estos 500 años de invasión, de 500 años de saqueo, de los arriba de 300 pueblos indígenas que existían, ahora quedamos 68 en el país, y en el estado de Guerrero quedamos 4 pueblos indígenas. Y entonces todo eso tiene que ver con nuestra formación. Yo te digo, yo soy indígena, y entonces a partir de ahí nos nace esta necesidad y esta urgencia, o tal vez obligados a pelear por los derechos de nuestros pueblos para que podamos tener las mejores condiciones de vida. Porque si revisamos en los índices de desarrollo humano, los peores índices pues se lo llevan los pueblos indígenas. Claro. No son los que ahí me no gustaría tenemos... preguntarte, estimado, ahí me gustaría preguntarte, tú estás diciendo de los índices, si pudiéramos hacer como algo de derecho comparado, sacar algunos datos duros, cifras, ¿tú cómo ves la situación de los pueblos indígenas? O sea, tú ya nos estás diciendo que ya hay bastantes años, ¿no? A partir de la Constitución, en donde se empezó a reconocer este derecho, ¿no? Sin embargo, tenemos un pasado en donde pues a los indígenas se les ha saqueado, se les ha tratado de invisibilizar, se les ha tratado de borrar. En Latinoamérica también, ¿no? No solo en México, sino en el resto de América Latina, está pasando esto. Y bueno, ¿cuál es tu perspectiva respecto a qué evolución hemos tenido? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son los retos que tenemos? ¿Qué datos duros nos puedes dar? Pues digo, recomiendo para la audiencia que nos escucha, por lo menos leer el libro de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina, para entender todo el proceso de saqueo que vivió América Latina. Y ejemplos claros del día de hoy, te puedo decir, por ejemplo, de la región de donde yo soy, la región de la montaña del estado de Guerrero, un ejemplo clarísimo que pues evidencia la situación de falta de atención a los pueblos indígenas. Te puedo decir el tema de la salud. Resulta que en nuestra región estamos en alrededor de 250,000 habitantes a 300,000 habitantes, pero el hospital para atender a la población de los pueblos indígenas, este hospital
según lo que me comentan los trabajadores de este espacio del Hospital General, tienen 32 camas disponibles para toda esta población. Y de acuerdo a la información que dice la Organización Mundial de la Salud, es que debería de haber por lo menos 800 camas para cada 100,000 habitantes. Pero en nuestra región tenemos 32 para alrededor de 300,000 personas. Pues esto es lo que demuestra la falta de interés de quienes habían estado en los gobiernos. ¿Qué te puedo decir ahorita del tema de cómo nos está yendo pues con este nuevo gobierno y donde yo he sido parte de los activistas para que pudiéramos llegar a este momento que estamos festejando casi los 3 años del triunfo del pueblo de México? Pues que por lo menos ahorita a nivel nacional estamos discutiendo lo que quedó inconcluso con la reforma del 2001 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora se está retomando por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que encabeza el hermano indígena Adelfo Regino Montes. Se está discutiendo el tema de los derechos de los pueblos indígenas, una reforma constitucional a nivel nacional. Después de 54 foros a nivel nacional, ahora viene el proceso de asambleas de seguimiento donde se le dice a la gente, bueno, en un primer momento los foros, en los 54 foros, propusieron esto. Ahora se regresa otra vez a decirle, miren, ya propusieron esto, ya lo sistematizamos. ¿Están de acuerdo con esta propuesta de reforma? Es lo que está ahorita a nivel nacional, porque lo queremos presentar con la nueva legislatura del Congreso de la Unión para que se reconozcan pues los derechos, porque si no tenemos un marco normativo, todo tendrá que ser a voluntad de quien gobierna, pero teniendo un marco normativo, teniendo la manera de cómo pedir y exigir financiamiento público para la atención de los pueblos indígenas, ya es otro asunto. Y es lo que está ocurriendo ahorita con este nuevo gobierno, que está retomando los derechos de los pueblos indígenas. En el caso del estado de Guerrero, desde hace 2 años nosotros estamos trabajando esta misma situación donde los pueblos indígenas participaron activamente. Alrededor de 10,000 indígenas participaron en los foros de consulta. Sistematizamos la información, ya la presentamos al Congreso del Estado, pero el argumento de quienes han estado o quienes están de diputados, que es mayoría de oposición, dice no está bien, no es correcto, pero ellos en uno de los momentos más recientes aprobaron una reforma que tiene que ver con la participación electoral de los pueblos indígenas, pero ahí sí nunca consultaron a nadie. Cuando nosotros consultamos a 10,000 personas, dicen que no vale nuestra consulta. Ellos no consultaron a nadie, pero aprobaron la reforma. Pero te puedo decir de un tema bien interesante, porque resulta que el gobierno del estado de Guerrero, junto con sus diputados de la pasada legislatura, estamos hablando de la 61 legislatura, ahora estamos en la 62 legislatura, pero el de la 61 legislatura aprobaron varias reformas a la Constitución que tenía que ver con los pueblos indígenas y la habían aprobado. Sin consultar a los pueblos indígenas, como tú dices. Sin consultar. Pero lo interesante ahora es que la Suprema Corte de Justicia, desde el 2020, ahora 2021, dictaminó revisó, porque hubo recursos de inconstitucionalidad, y revisó la Suprema Corte de Justicia, y lo que dijo es: estos decretos de las reformas van para abajo porque no consultaron a los pueblos que son afectados directa o indirectamente, que son los pueblos indígenas. Entonces, estamos hablando de 3 decretos que se le están echando abajo al gobierno del estado, al Congreso del Estado, en el periodo de la 61 legislatura. Y el
el decreto de la 62 legislatura, que es la actual ahorita, que tiene que ver con la reforma electoral, también dijo la Suprema Corte de Justicia, está mal porque no los consultaste. Nada más que como estamos ya en periodo electoral, bueno, que apliquen esta elección, pero inmediatamente después de la elección, para abajo. Y entonces ahí viene la tarea de nosotros, entonces, de enmendarle la plana a aquellos diputados que quisieron ser los muy sabios y no hicieron bien las cosas. Oye, pero entonces esto es algo positivo, ¿cierto? Porque a ustedes les, digamos que les respetaron, la Suprema Corte les respetó ese derecho de decir, oye, no hiciste la consulta como debías a los pueblos indígenas, a esos pueblos originarios residentes en Guerrero que tenían que ser consultados. Por lo tanto, es una tarea que ustedes tienen en esta nueva legislatura que va a entrar en septiembre, ¿cierto? Sí, así es. Digo, a los pueblos indígenas nos favoreció. Pero ahí es un gran ejemplo de ver, bueno, cómo ustedes mismos tienen que estar alertas de ciertas, digamos que, regulaciones que se hacen de manera incorrecta, y en este caso, bueno, qué bueno que ustedes, a final de cuentas, pudieron detectar eso, pudieron meter los recursos legales para que se pudiera pronunciar, en este caso, la Suprema Corte, y que tengan este resultado. Compañero Macedonio, se nos ha ido rapidísimo el primer corte comercial, así es que regresamos en un momento, querida audiencia, no se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos con Macedonio Mendoza, hablando acerca de la reivindicación de los pueblos indígenas en México. Vamos a este corte comercial, vamos por supuesto a nuestra cápsula literaria que nos manda Eurídice Román de Dios y regresamos en un momento, no se vayan. wowmx.tv. Saludo al auditorio de Hilando Contextos. Soy Eurídice Román de Dios y haremos nuestra cápsula literaria. La literatura nos ayuda a enfrentarnos a lo desconocido. El presente es un tiempo muy vasto. La literatura es la memoria y resucita el pasado. Es la aprehensión del instante, pero eso también es fugaz. Porque la literatura puede ser profética, es decir, la presencia del futuro. Porque también se ocupa de lo que podría ser. A través de la palabra escrita, buscamos respuestas para acercarnos a conocer qué somos y cómo cambiamos constantemente. La literatura hace conjeturas y en ese proceso nos transforma y nos aclara las contradicciones de nuestra sustancia humana, acercándolas. Voy a leerles un poema de Renato Leduc que se llama El tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatar a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo, tan acremente como es ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Hasta pronto. wowmx.tv. Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejan opiniones. Yo soy Carol Orozco, muchísimas gracias por sintonizarnos desde www.wowmx.tv. Esperemos que les haya gustado nuestra cápsula literaria que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. Y bueno, continuando aquí con el compañero Macedonio Mendoza, hablando acerca de la reivindicación de los pueblos indígenas en México. A ver, Macedonio, a mí me gustaría mucho preguntarte acerca de como ciertas definiciones para toda la audiencia.
que no está tan inmersa en estos temas de los pueblos indígenas y de sus derechos, que nos platiques qué regulación hay a nivel nacional, qué tratados internacionales México es parte y ha ratificado, pero además, por ejemplo, ¿cómo podríamos definir en un lenguaje muy ciudadano qué es un pueblo indígena? Que nos platiques un poquito de estas cifras que tenemos, cuánto, digamos que qué población hay, más o menos, no solo en Guerrero, sino en toda nuestra República Mexicana. Y además a mí me gustaría que nos platicaras un poco de tu perspectiva de si bien hemos logrado muchos avances para los pueblos indígenas, todavía falta mucho. Y sobre todo en el tema de la inclusión. En México y en muchas partes del mundo, el racismo, la discriminación, las desigualdades persisten de una manera impresionante. Entonces, ¿cuáles son esos retos que ustedes ven? Sobre todo porque venimos de una pandemia que dicen que los objetivos del desarrollo que ya medio íbamos avanzando se han retrocedido impresionantemente. Entonces, por favor, adelante, Macedonio. El uso de la voz es tuya, queridísimo. Pues primero, para, ir contextualizando los pueblos indígenas, según la definición que da el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es que son los pueblos que existían en los territorios nacionales digamos, si nos referimos al tema de América, son los pueblos que ya existían antes de la conquista. Estos pueblos de por sí ya tenían un idioma, tenían su religión, tenían su gobierno, tenían su territorio, ¿no? Entonces viene la conquista, pero estos pueblos se mantienen todavía. Por eso decía hace rato que México tenía más de 300 pueblos antes de la conquista. En la conquista, después de 500 años, ahora quedan 68. Porque hubo un tema de discriminación, hubo un tema de deja de hablar tu lengua, deja de ser pues como eres, para que tú entres en la cultura nacional. Tú recordarás, en el caso de México, decía que México es una nación única e indivisible. O sea, no podía haber más. Pero resulta que somos muchos pueblos. Nosotros, por ejemplo, nosotros los Nasabi, o sea, los hijos de la lluvia, somos la cuarta población más grande en México. Y nosotros sí nos consideramos una nación porque tenemos territorio de nuestro gobierno. Pero las fronteras nacionales vinieron y nos separaron. Ya los indígenas Nasabi, o sea, los mixtecos, hay una parte en Oaxaca, hay otra parte en Guerrero, hay otra parte en Puebla y otra parte en Baja California. ¿No? O sea, las fronteras nacionales que nos impusieron, pues ya nos dividen. Pero en realidad somos un pueblo, nada más, ¿no? Esos son los pueblos indígenas. Y la verdad que la visión occidental, la visión eurocéntrica, es la que dice que debe de haber una sola visión, una sola nación, una sola cultura. Y eso había venido casi prácticamente pues a desaparecer a los pueblos indígenas, porque si recordamos, en México hubo un proceso que se llamó la castellanización, donde obligaban a los indígenas a aprender la lengua español para que dejaran de ser sinónimo de atraso en este país. Cuando es todo lo contrario, las culturas es la riqueza que nos representa en el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues decirle a la población mexicana, a la población de Guerrero, a todos, de que hay que aceptar la diversidad cultural, hay que aprender a convivir, pues que todos tenemos los mismos derechos, que simplemente hablamos lenguas distintas, pero eso es lo más bonito que tenemos. Poco a poco se ha ido venciendo este obstáculo. Yo me acuerdo todavía en el año de
2000 más o menos, que yo tenía 10 años, cuando decían, tú no hables tu lengua porque se escucha feo, ¿no? Ahora yo donde ando, donde sea que me presente, yo puedo hablar mi lengua y no pasa nada, porque yo reivindico mis raíces y así es con mucha gente, no hay ningún problema, ¿no? Pero es un proceso que se ha ido recuperando poco a poco, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, aprender a convivir en este espacio y aceptar que todos tenemos derechos, que no por el color de piel o por nuestra lengua somos distintos, todos tenemos los mismos derechos, pero que pues, qué gran riqueza cultural que tenemos en México, pues teniendo todos estos pueblos, porque todo aporta, es una visión del mundo. Claro, y lo que tú señalabas además, ¿no? Muchas veces también discriminados hasta por su forma de vestir, ¿no? Eran señalados, ¿no? Eran considerados de, si eres indígena, pues, qué vergüenza, como dices tú, no te vistas así, no hables así, ¿no? Mucha gente, muchas personas indígenas inclusive dejaron de enseñarle a sus hijos su lengua, por esta parte de decir, híjole, no quiero proteger a mi hija, a mi hijo, no quiero que sea discriminado, entonces mejor no vamos a decir, ¿no? Y muchas veces han sido llamados indios, ¿no? Gente que nada más debe ser utilizada para trabajos, cierto tipo de trabajos domésticos o trabajos a lo mejor de cuestiones de obreras. Entonces, esa parte de ir luchando y decir, oye, no, aquí es un país plural en donde no debe existir la discriminación. Ahora, respecto a la pandemia, a mí me gustaría que me platicaras cuál es además ese gran reto que ustedes tienen, porque no es lo mismo una desigualdad, ¿no? No es lo mismo que a alguien le dé, en este caso vamos a hablar pues de la pandemia del COVID, no es lo mismo que le dé el COVID a una persona con dinero, a una persona que no tenga una discapacidad, a una persona que sea hombre, a que le dé COVID a una mujer discapacitada, indígena, del último pueblo de Guerrero. Entonces, evidentemente las oportunidades no son las mismas. A mí me gustaría saber tu perspectiva, cuál es ese gran reto que ustedes tienen y además por la responsabilidad que tú tienes, que en próximos meses, pues eres ya diputado ahí en Guerrero. Bueno, la situación que vivimos nosotros en el tema de la pandemia, pues de por sí, primero, para empezar, de por sí no hay buena atención a los pueblos indígenas en la cuestión de salud, pero es importante señalar esto, que por ejemplo inicia la pandemia y lo que hacen las comunidades por la... Bueno, en el tema de la pandemia, sobre todo los que están, sí, siguen estando expuestos, han sido los pueblos indígenas, pero por la forma de organización comunitaria, eso permitió todavía para que pudieran, pues, estar de alguna manera a salvos de esta gran pandemia que pudo haber acabado con todo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron las comunidades? Fue acordar el tema de cerrar sus caminos y no permitir la entrada de nadie más, ¿no? Se aislaron totalmente las comunidades y de repente eso fue lo que permitió que pues la población desatendida en la cuestión de salud pues pudieran sobrevivir a esta gran pandemia. Pero en términos de, digamos, de atención o de interés que tenían los gobiernos hacia esto, te puedo poner el ejemplo del gobierno del estado de Guerrero, que en su informe, en su quinto informe de gobierno, lo único que dijo es, pues a las comunidades indígenas no las pudimos atender porque ellos cerraron su camino y no nos dejaron entrar, ¿no? Sigue siendo este tema de, no importa, de todas maneras, qué son los pueblos indígenas, ¿no? Porque dice, bueno, pues ya no podíamos entrar, cerraron sus caminos. Pero bien, o sea, las comunidades sí necesitaron de alimentos, sí necesitaron de medicina, sí necesitaron de muchas cosas, pero el gobierno dijo, como ustedes ya cerraron sus caminos, ahí arréglense, ¿no? Pero fue una manera, porque no tenían otra opción, porque salud no había. Entonces lo que hicieron es, bueno, nos aislamos. Y eso fue un tema que nos ayudó de alguna manera
para que pues la población indígena expuesta pudiera mantenerse, ¿no? Desde luego que hay mucha población indígena que pues fallecieron por esta situación porque no hay maneras de atenderlos. Claro, lo cual es algo grave y es algo pendiente que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Tomar en cuenta, no, nada justifica el no atender cualquier demanda, y en este caso, algo tan importante como el derecho fundamental de los pueblos originarios, residentes de indígenas, ¿no? De alguna entidad federativa. Estimadas, otra vez el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Nos vamos a un corte comercial, querida audiencia. Y además nos vamos al Cine Minuto que nos manda el profesor investigador Carlos Aldaña de la UAM Coajimalpa junto con la Cineteca Nacional. Muchas gracias. También aprovechamos para agradecer a los patrocinadores porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Vamos al corte comercial y regresamos. Wow, MX.tv. En casa mi papá, el hermano mayor, pues siempre estaban viendo los partidos de fútbol, a veces iban al estadio, entonces yo le tomé cariño al fútbol por ellos. Yo casi no hago goles, pero el día que le pego bien y meto un gol, brinco, me jalo los cabellos, aplaudo, grito. Sí, me pongo muy contento cuando pasa eso. Yo desde pequeño, como a los 5 años, perdí la vista. De ese tipo de actividades tenemos un aprendizaje del cual le vamos a sacar provecho para la vida. Wow, MX.tv. Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos. Muchas gracias por estar sintonizándonos desde www.wowmx.tv. Continuando en esta entrevista con Macedonio Mendoza acerca de la reivindicación de los pueblos indígenas en México, a mí me gustaría aprovechar, querido Macedonio, para que en este espacio, en este tiempo que tenemos en este tercer bloque, nos platiques de la responsabilidad que tú tienes, porque no le puedes fallar a las y los compañeros que han votado por ti, que han apostado por ti, que quieren que tú seas diputado local. Tan es así que tú próximamente en septiembre entras como diputado local de Guerrero. Entonces, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es la prioridad de Macedonio Mendoza para empezar en el Congreso local a legislar en favor de tus compañeras y compañeros indígenas? Pues Carol, la prioridad acá es, en el otro segmento platicábamos de un proceso que nosotros hicimos sobre para definir la agenda de los pueblos indígenas y para sistematizarlo y presentar una reforma constitucional. Pues entonces, nuestra prioridad es que esta reforma constitucional que abarca del artículo 8 al 14 de la Constitución y también abarca el tema de los municipios libres en el estado de Guerrero, pues se puedan aprobar en este Congreso,
porque necesitamos un marco normativo que garantice estos derechos, porque podrá haber un muy buen gobierno, como en el caso ahora de que Guerrero ganamos la gubernatura del estado. Podemos decir que la voluntad de la próxima gobernadora, quien es Evelyn Salgado, puede ser muy buena, entonces le dé todas las oportunidades a los pueblos indígenas, pero no necesitamos que sea que sea la voluntad de un gobernante, que sea nada más para un periodo de un gobernante, sino que necesitamos sentar las bases para que podamos tener el desarrollo de los pueblos indígenas. Y entonces, por eso nuestra prioridad es la reforma constitucional, que abarca varios puntos. Abarca el tema desde que se nos reconozca como nosotros nos denominamos, porque erróneamente se nos han puesto, se nos ha impuesto algún nombre que no coincide con lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, somos los Nasabi, no los mixtecos, somos los Nasabi en el estado de Guerrero, y así queremos que se nos llame, pero también nosotros queremos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea una educación intercultural, una educación bilingüe, una educación donde también las historias regionales, también donde nuestras leyendas, nuestra cosmovisión tengan, donde haya oportunidad de que esto no se pierda, el gran conocimiento de nuestros pueblos no se pierda. Ahora tenemos investigadores, tenemos académicos que son indígenas y que se han dedicado a investigar desde nuestro entorno. Queremos que también forme parte de esta educación intercultural. Estamos planteando el tema de que también haya una ley que proteja los conocimientos de nuestros pueblos originarios. Y hace rato te iba a comentar el tema de repente decían, pues es que se viste de esa manera y es indígena, pero no saben cuánto es el valor de esa vestimenta que llevan. Resulta que son vestimentas que se hacen 8 meses, un año, una vestimenta, y esa vestimenta puede tener 4,000, 5,000, 6,000 pesos de valor. O sea, no es cosa para despreciar, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Estamos planteando el tema de la consulta como derecho de los pueblos indígenas. Estamos planteando el tema de la justicia. Se llama pluralismo jurídico, es decir, los pueblos tienen distintas formas de aplicar la justicia, y lo que vivimos nosotros en nuestra zona, hay una gran experiencia que tiene que ver con la fundación de una institución de los pueblos, que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, donde la comunidad propone a sus policías que cuidan el pueblo, que cuidan la región, pero también hay quienes se llaman coordinadores, quienes imparten la justicia, pero desde la visión de la conciliación, no de estigmatizar a alguien y mandarlo a la cárcel, sino de conciliación, de llamar a la parte ofendida, llamar a quien ofende y buscar la solución a que todos queden. Y si quien cometió la infracción en algún momento llega a tener buena conducta, pues entonces se le regresa, no simplemente se le suelta, sino ese proceso se llama reeducación. Se le entrega a la comunidad y se le dice, mira, este miembro tuyo cometió un error, pero ahorita ya entendió en este proceso de reeducación y va a ser parte ya de la sociedad, y por lo tanto tú como autoridad municipal, tú como familiar, tienes la obligación de velar para que no vuelva a cometer los mismos errores. Y entonces es una responsabilidad compartida y es una responsabilidad colectiva, y ahí tiene que ver con la justicia, la visión de los pueblos indígenas. Y también planteamos el Instituto de Lenguas Indígenas, planteamos que también desde la Secretaría de un estado pueda haber la atención suficiente, y también pueda haber recursos suficientes, presupuesto suficiente para los pueblos indígenas. Ese es nuestro proyecto, es nuestra prioridad, ¿no? Que es lo que vamos a impulsar en este periodo,
porque creemos que la participación de los pueblos indígenas es fundamental para el desarrollo del estado de Guerrero, el desarrollo de nuestro país, la participación activa de los pueblos indígenas sea considerada, ¿no? Entonces, no podemos pensar en un país y en un estado próspero si es que, pues, la población, en este caso la población indígena, está olvidada, abandonada. No, debemos hacerlos partícipes. Nosotros también tenemos mucho que aportar a la nación, mucho que aportar al estado de Guerrero, y eso es lo que estamos peleando, ¿no? Claro. Es lo que nosotros hacemos. Ahora, Macedonio, una pregunta que me gustaría también que nos contestaras es, ¿cómo ves el tema de la seguridad? Evidentemente en muchas partes del mundo, México no es la excepción, el tema de la seguridad es un tema complicado, el tema de los grupos delictivos, del narcotráfico es complicado. En una entidad federativa como Guerrero, desde hace mucho tiempo está en focos rojos. Entonces, ¿cómo viven las comunidades indígenas el tema de la seguridad y qué es lo que piensas tú hacer? En el tema de seguridad, regreso un poquito y pongo de ejemplo el tema de la organización comunitaria. Yo creo que lo que ha fallado o el mal de todo lo que sucede es el tema del individualismo y el tema de que nos han metido en una competencia de que quien tiene más vale más y pues buscan la manera de que tú tengas más sin importar por qué medios, ¿no? Y eso ha desatado un problema muy grande. En la zona indígena, vuelvo a repetir, hay un sistema de gobierno y en este sistema de gobierno, quienes están en los espacios de representación están por obligación y están por interés. Se vuelve un tema de que quien llega a cumplir todos los puestos es porque es una persona honorable, es una persona a la que el pueblo le respeta, y entonces esto ayuda porque la gente se esmera por hacer mejor el trabajo, honestamente, entregadamente. Ahora, en la región, la experiencia que se ha tenido es que han incluido el tema de la seguridad en este sistema de cargos en las comunidades y dicen, bueno, tú vas a ser policía un año, te toca vigilar la comunidad, no tienes sueldo y si lo haces bien, entonces te vamos a ascender a un segundo cargo y si lo haces bien, vas al otro cargo, entonces termina siendo que quien tiene más cargos es porque es la persona honorable y esto ha ayudado porque entonces todos quieren ser honorables, todos quieren pertenecer a este espacio de principales de la comunidad y entonces se dedican a brindarle seguridad a la comunidad. Hay el sistema de policías comunitarias en la región, creo que brindan seguridad para 300 comunidades más o menos, entre 6 y 8 municipios, y es importante porque las decisiones primero las toman a nivel comunidad, pero también a nivel regional. Dicen asambleas regionales. Hay un tema muy importante en donde no pueden decidir uno solo, pues entonces se van a asamblea regional y ahí deciden por mayoría, ¿no? Y ha dado resultados en esta región, en el tema de la seguridad. Entonces tú piensas replicar eso, es algo positivo a final de cuentas, y además, mira, es todo un reto, la verdad, ahí sí te deseamos muchísima suerte y también te decimos que siempre es importante, como dicen coloquialmente, no subirse al tabique y marearse, sino al contrario. Si ya tú llegaste a ser diputado local y que vas a tomar protesta en septiembre, pues ojalá continúes con estos principios, con estos valores, con estos ejes rectores, porque la verdad es que pues el país, ¿no? Los grupos indígenas y en este caso el estado de Guerrero lo necesita. Otra vez nos tenemos que ir a un corte comercial, querida audiencia. Vamos a ir rapidísimo a nuestra cápsula académica que nos manda la doctora, profesora investigadora Judith Domínguez del Colmex, del Colegio de México. Regresamos en un momento, no se vayan. Wow, Imis.tv.
Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica hoy quiero recomendarte la lectura de un libro, Retos actuales del saneamiento de las aguas residuales. Recientemente se publicó en marzo de 2021 y quiero comentarte algunas cuestiones por las que considero que es de interés en estos momentos para una ciudad como es la Ciudad de México o para cualquier ciudad de la República Mexicana. Diariamente generamos millones de metros cúbicos de aguas residuales. Son aguas negras que van al alcantarillado y de ahí, en el mejor de los casos, a una planta de tratamiento, pero no se reutiliza esta agua. En el peor, directamente se trasladan hacia el mar. Desde la Ciudad de México van a desembocar en el Golfo de México, lo cual representa una fuente de contaminación no solo en el océano, sino también en su paso. Estas aguas hasta hace poco se utilizaban directamente, así con toda la carga de contaminación que llevaban, en el riego de hortalizas en el Valle de Tula, aquí en Hidalgo, no sin ir muy lejos. Y estas verduras, estas hortalizas son las que comemos diariamente en nuestros hogares. Esto representa un serio riesgo para la salud, no solo para el ambiente, sino para la salud humana. Se construyó la planta Atotonilco, que es una planta de tratamiento de aguas residuales, la más grande de Latinoamérica, la segunda a nivel mundial, y que tiene unos tratamientos muy avanzados. Y ahí van a parar se conducen algunas de las aguas residuales de la Ciudad de México. Lo que pasa es que los agricultores no quieren usar esa agua. Ellos prefieren esa agua con esa carga contaminante porque consideran que las hortalizas se dan mucho mejor. Crecen más verdes, crecen más rápido, lo cual es verdad, pero no podemos negar que estas vienen contaminadas. De ahí que se nos recomiende siempre desinfectarlas antes de comerlas. Pero es preocupante y este libro nos aporta ideas de cómo podemos orientarnos hacia el tratamiento, pero sobre todo el reuso de estas aguas una vez que se les quita esa carga contaminante. Se pueden usar, por ejemplo, en el lavado de autos, en el riego de jardines. Algunas se utilizan, pero en muy poca medida. Es muy importante que sustituyamos el agua potable para lavar jardines, para regar jardines, para lavar autos, por aguas tratadas. Nos vemos en la siguiente cápsula. Wow, MX.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, en este último bloque de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Gracias por seguir sintonizándonos desde www.wowmx.tv. Y bueno, querido Macedonio, en este último bloque, hablando acerca de la reivindicación de los pueblos indígenas en México, a mí me gustaría que nos platicaras acerca de tu experiencia respecto a los temas que existen de la gente oportunista, ¿no? Es muy sabido y en México no es la excepción porque está pues en todas partes del mundo, de repente gente que es de un partido y se cambia a otro, gente que de repente no creía en una cosa y que por oportunismo ya entra, ¿no? Yo quisiera poner un ejemplo, por así decirlo, de las feministas. Hace varios años muchas personas estaban en contra de nosotras, las feministas, las activistas, nos decían viejas locas, argüenderas, que odian a los hombres, y ahora resulta que hay un nuevo gobierno que está en oposición, entonces ahora sí, vivan las feministas, aplaudo a las feministas, me considero feminista, ¿no? Y de repente las feministas de siempre decimos, cachis, ¿no? Ya se puso de moda ser feminista, entonces aquí seguramente hay gente que de repente ha utilizado ese oportunismo para decir yo soy indígena, vivan los pueblos indígenas y puedo conseguir algo a través de los derechos de los pueblos indígenas, entonces levanto la mano y ahí me voy, y a lo mejor ni siquiera son gente que haya luchado y que sea hasta indígena. Entonces, que nos platiques un poquito de esa experiencia que tú has tenido, si te has topado con estos casos, y además que nos platiques desde tu perspectiva qué tan importante es el internacionalismo, es decir, que esté presente tejer redes
de los pueblos indígenas en todas las partes del mundo y en especial en todo lo que es América Latina. Así es que adelante, querido Macedonio, el uso de la voz es tuya. Pues te comento que las luchas se han dado, ¿no? Y hay, digamos, auténticas personas que dan una lucha por una buena causa, pero hay también gente que se monta sobre esas causas, y ha habido en la experiencia, la historia nos los dice, que ha habido mucha gente así. En el caso, ahora, si regresamos al tema de la elección, resulta que varias personas se volvieron indígenas, varias personas se volvieron de la comunidad lésbico-gay, todo por alcanzar un espacio, ¿no? Ejemplos claritos tenemos que nada que ver, van y consiguen una constancia donde dicen que son indígenas. La verdad que es lamentable porque, bueno, nadie les podrá quitar eso. Incluso la ley dice, bueno, si tú te autoadscribes indígena, pues eres indígena. Está bien, yo no niego. Digo, las raíces de México tiene que ver con pueblos indígenas, ¿no? Pero si tú no luchas, si tú no estás, si tú no compartes esa visión, parece muy oportunista que de repente salgas y digas, ahora yo soy indígena, porque pues alguien me dio una constancia donde dice que yo soy indígena, sin que lo sea, sin que yo hable la lengua, sin que comparta la visión, pero ya estoy en este espacio, ¿no? Y es usurpación. Digo, lamentable, y eso va a quedar para la historia, porque gente que no lo es, van a estar allí usurpando un espacio que no deberían de hacer. Y hay ese tipo de oportunismo, y no es de ahorita, sino que desde hace tiempo, con el tema de las mujeres, donde ya se le empezaba a obligar a los hombres a que también las mujeres participaban, y nos acordamos de que de repente ponían a sus esposas para que entonces a la mera hora las esposas renunciaran y quedara el esposo, ¿no? Hemos vivido eso. Digo que lamentable, le tocará juzgar a la historia, nosotros sí lo denunciamos, pero la historia tendrá que, pues, decir quiénes usurparon esos espacios. Pues en esta lucha que se ha llevado, me parece muy importante que también se dé una lucha internacional, que podamos conocer las experiencias de otros lados. Por ejemplo, en Bolivia, lo comentabas, en Bolivia a mí me sorprende, porque lo platicábamos en una ocasión donde dicen, es que nosotros no tenemos una Secretaría de Asuntos Indígenas, porque en Bolivia ya gobiernan los indígenas. Por eso es un estado plurinacional, ¿no? Si no tiene razón de ser una secretaría, pues ya son todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y debemos aprender de esas experiencias, porque nadie es más, nadie es menos, todos tenemos las mismas oportunidades, simplemente hablamos una lengua distinta, simplemente tenemos una visión distinta de las cosas. ¿Qué dicen los pueblos indígenas? Dicen los pueblos indígenas, nosotros somos parte de la naturaleza y la tenemos que cuidar, debemos de vivir en armonía. ¿Qué dice la otra visión? La visión occidental eurocéntrica dice, nosotros los humanos somos los dueños de la naturaleza. Simplemente esa es la gran diferencia, ¿no? Donde unos tratan de acabar con la naturaleza, tratan de acumular riquezas, y los otros dicen, somos parte y tenemos que cuidar. A mí me parece muy importante que podamos aprender, retroalimentarnos de las experiencias internacionales. En América Latina hay pueblos indígenas, en algunos lugares se han alcanzado pues el reconocimiento constitucional, en algunos otros lugares todavía no se ha alcanzado este reconocimiento constitucional, y lo que tenemos que hacer es hermanarnos como somos los pueblos indígenas para exigir nuestros derechos y que todos tengamos las oportunidades de estudio, de educación, de salud
y del buen vivir. Incluso el tema de la felicidad, que el presidente de México dice, es que hay que aspirar a la felicidad. Y es un tema de verdad muy interesante, porque si tenemos cubiertas nuestras necesidades, vamos a ser felices, y si no, pues vamos a vivir en una situación muy complicada. Pero esos son los pueblos indígenas, y yo comparto de que tenemos que caminar de la mano con todos los pueblos. Y hablando en la oportunidad que tuvimos de el encuentro reciente del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que pudimos estar allá en Venezuela, en Caracas, con los hermanos indígenas de Colombia, de Honduras, de mismo Venezuela, México y otros lados, que pues la misma misión es cómo cuidamos de este mundo para que podamos dejarle la oportunidad a las futuras generaciones de que también vivan ellos, disfruten de lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Queremos no comprometer el futuro de nuestra gente. Oye, Macedonio, y ahorita que estabas hablando acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí me gustaría, ya nos quedan muy pocos minutos, pero en estos minutos que nos cuentes cómo viviste y cómo fue tu percepción de hace 3 años, cuando toma protesta Andrés Manuel López Obrador, y su protesta también fue desde un tema de reivindicación a estos pueblos indígenas, cuando le dan ahí en el Zócalo el bastón, ¿no?, de mando. A ver, cuéntanos esa experiencia, porque es algo que otros presidentes no habían hecho y que él tuvo, pues ahora sí que la sensibilidad de reconocer que existen los pueblos indígenas, que tienen un lugar muy importante, una presencia muy importante, y como dicen, lo que no se nombra, lo que no se visibiliza, pues evidentemente no se ve. Entonces, ¿qué mejor que visibilizar, que nombrar, que hacer presencia de algo tan importante como estos derechos? ¿Cuál fue tu percepción? ¿Cómo lo viviste? Pues precisamente ese día de la toma de protesta ahí en el Zócalo, ahí estábamos nosotros, ahí estuvimos. Así como tantas veces hemos estado en el Zócalo de la Ciudad de México acompañando a Andrés Manuel. Hay una frase que dice Andrés Manuel, y lo dice en muchos lados, el tema de el México profundo. Y el México profundo dice, podemos hacer de México un nuevo espacio y un lugar de bienestar si recuperamos los valores del México profundo. Y precisamente habla de los pueblos indígenas, de la visión de ellos, de la organización de ellos. De la visión tiene que ver que somos parte del todo, no somos dueños de nada, sino somos parte de ello, ¿no? Y de la organización es esto que te decía hace rato, de que las personas se sienten obligadas a prestar el servicio a la comunidad. No están buscando un puesto, están dando su servicio a la comunidad. Y esa es la visión de lo comunitario, donde vale la pena, porque tendríamos que salirnos de la visión capitalista, de la visión de acumular recursos, ganancias, para irnos a lo simple, pero de lo simple que implica vivir bien. Y tan es así que la secretaría más importante del gobierno de Andrés Manuel se llama la Secretaría del Bienestar, que en el caso de los pueblos del sur, de América del Sur, es el buen vivir. Oye, pues muchísimas gracias, el tiempo se ha ido rapidísimo, la verdad, desde Hilando Contextos te queremos agradecer. Definitivamente tu presencia fortalece a este canal, fortalece a este programa, y desearte mucha suerte, querido Macedonio. Tú tienes una gran responsabilidad, la responsabilidad, repito, de no subirte al tabique y marearte, de estar con tu gente, con las y los compañeros de los pueblos indígenas, de representar dignamente al partido que tú has decidido representar y a no fallarle. Como ciudadana, yo te digo que estamos realmente luego muy cansadas y cansados de ver gente que llega al poder y se desvirtúa, de ver gente oportunista, de ver gente que no ve ese buen vivir, esos derechos, luchar por esos derechos. Entonces, ojalá tú sigas con esas convicciones, ojalá tú vayas pues por el camino de siempre ayudar a tus compañeras y compañeros indígenas. Toda la suerte del mundo.
las veces que tú quieras venir aquí a Hilando Contextos, tienes las puertas abiertas. Y bueno, esto ha sido todo, querida audiencia. Espero que les haya gustado esta entrevista con Macedonio Mendoza. Yo soy Carol Orozco. Nos despedimos con nuestra cápsula viajera de nuestro querido Bruno Funch. Y por supuesto, sigan sintonizando toda la programación de wowmx.tv. Nos vemos el próximo lunes. Hola, bienvenidos amigas y amigos de Hilando Contextos. Soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y les presento la cápsula viajera. Uno de los temas que se habla muy poco es administrar la energía y cómo construimos nuestros itinerarios cuando estamos viajando. Normalmente tenemos el tiempo y el dinero limitados y queremos aprovechar lo mayor posible cada uno de nuestros viajes. Pero la realidad es que empezamos a agregar una gran cantidad de cosas y no siempre consideramos nuestra energía y condición física. La realidad es que muchas veces un viaje o unas vacaciones terminan siendo agotadoras. Y por eso los invito a considerar este punto cuando estemos planeando nuestros viajes. Ya sea un itinerario real a nuestras posibilidades físicas o tener descanso durante nuestras vacaciones. Es una realidad que viajar en avión cansa, y mucho más si es un vuelo muy largo, donde podemos llegar exhaustos a nuestro destino. Y luego consideramos que queremos ver todo en tan poco tiempo, resulta que ni siquiera podemos disfrutar un viaje tan deseado y que planeamos con tanto tiempo. Por ende, es necesario considerar y buscar cuánto tiempo realmente se le puede dedicar a cada uno de los lugares a los que vamos a ir. Considerar si nos vamos a mover a pie o vamos a estar rentando un vehículo. Y las posibilidades que nos puede ofrecer el alojamiento que escojamos para descansar durante las noches. Como conclusión, es necesario estar entendiendo y administrando nuestra energía en cada uno de los viajes que nosotros hagamos. Si quieren más información, no dejen de visitar www.zorroxmundo.com o hacernos llegar sus preguntas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram como @zorroxmundo.com. Hasta la próxima cápsula. wowmx.tv. wowmx.tv.